Gloria a nuestro Dios. Los días viernes hemos venido estudiando el segundo libro de Crónicas. Y ahora nos toca el capítulo 31 en el primer viernes del año. Y el tema de esta noche es principio de prosperidad. Principio de prosperidad. Segunda de Crónicas 31 del 3 al 10. Y nos ponemos en pie para una mayor reverencia a la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 31 del 3 al 10. Yo voy a leer los versículos impares y ustedes me ayudan con los versículos pares. Amén. No, hombre, solo como dos. Amén, hermanos. Pues dice de la siguiente manera: el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Amén por la fe. Señor, en esta noche venimos a poner este mensaje en tus manos para que sea tu Espíritu quien ponga cada palabra y podamos aprender, Señor, este principio de prosperidad y podamos romper cadenas y podamos creerte, Señor, y dar pasos de fe de que tú cumples lo que está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En esta noche, si yo le pregunto a usted, ¿cómo están sus finanzas? ¿Cómo está su economía? Para usted sería un motivo de alegría, un motivo de regocijo, o sería un motivo de tristeza, de depresión, a tal grado que, pastor, mejor ni me pregunte, mejor ni hablemos de eso, porque yo a gozarme he venido a la iglesia y acordarme de esas penas. Aquí mismo me puedo dar veneno, ¿verdad? Para algunos puede ser alegría, recordar, pensar en sus finanzas. Para otros, un dolor de cabeza. El tema de ofrendas y diezmos, primicias, es un tema siempre controversial. Siempre va a generar controversia. Siempre. Y las personas
siempre van a decir, ahí el pastor, mira, durmiendo a la gente, lavándole el cerebro, pidiéndole pisto, etcétera. Siempre va a ser eso. Unos van a estar a favor, otros en contra y otros más o menos. Pero ¿cuántos de nosotros me siento muy adelante ahí? ¿Cuántos de nosotros decimos o hemos dicho, el día que yo llegue a tener, voy a diezmar? El día que yo llegue a tener, voy a ofrendar y voy a apoyar la iglesia. Cuando mejore mi economía, entonces yo voy a diezmarle al Señor, voy a ofrendar. Y eso se vuelve como una cadena de maldición. Porque si yo pienso de esa manera, si yo pienso de esa forma, nunca voy a salir de ese hoyo, nunca voy a salir de ahí. Porque recuerde que la ley de la cosecha es algo tácito. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si nosotros no sembramos, no vamos a cosechar. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para ver la prosperidad, para ver la bendición de Dios, es apartar lo que es del Señor. Apartarlo. Si no, usted nunca va a tener. Si no, usted nunca le va a alcanzar. ¿Cuánto costaría poner un salón de belleza? Por ejemplo, yo le pregunto a la hermana Carmen, que tiene su salón de milagros, ¿con cuánto alguien podría instalar un salón así bonito? En dólares americanos de Estados Unidos. Pero un aproximado así, unos $5,000. Gracias, hermana Carmen. Imagínense $5,000. Yo le pregunto a usted, ¿en cuánto tiempo usted reuniría $5,000? Yo creo que ni en 10 años los reunimos. Pero cuando usted le cree a Dios y usted honra a Dios, buscar primeramente el reino de Dios, entonces viene Dios por otro lado, le pone en el corazón a alguien y le dice, mira, te voy a dar este local, te voy a dar este equipo para tu salón de belleza y solo vas a pagar la luz. Y eso que no le sumamos el alquiler del local. Lo que ella pudo haber dicho, yo no diezmo porque estoy reuniendo para mi salón de belleza. Yo no voy a diezmar porque voy a reunir para mi salón de belleza. Se hubiera tardado años. Lo que Dios lo puede hacer en un instante. En un instante. Que Dios le pone en el corazón a alguien. Yo siento que ese testimonio ha caído como anillo al dedo en esta noche. Porque usted tiene que aprender que las finanzas del cielo no son igual a las finanzas terrenales. No son. ¿Por qué razón? Porque
las terrenales, 10 menos 1, ¿cuánto es? Son 9. Qué barbaridad, aquí ni pueden restar, hombre. Esa es la finanza terrenal. 10 menos 1, 9. La celestial, 10 menos 1 es igual a 30, al 70 y al 100 por 1. ¿Y cómo así, pastor? Yo no entiendo. Porque no es en sus fuerzas. Usted ahí tiene un ejemplo con la hermana Cristina. En hacer algo en la fuerza de Dios. Porque desde que yo tengo memoria, la hermana Cristina, y solo me acuerdo aquel versículo que dice que de su profunda pobreza daban allá en Corintios. Porque yo desde que tengo memoria, ella siempre ha diezmado. Que $5, que $10, que $20. Siempre. Y me sorprendió cuando llegó a mi oficina y me dijo, pastor, de la lista de los niños, ¿me la puede enseñar? Sí, hermana, le digo yo, mira, y puede escoger uno. Es que 3 quiero escoger, me dijo. 3 regalos. Y le mandó regalo a 3 niños. Pregunto, ¿y usted cuántos mandó? Y no se lo estoy achacando, simplemente se lo estoy reclamando. Pero ¿cuántos dio usted? ¿Con qué sembró? Y le aseguro que usted gana más de lo que ella gana. Ella no tiene carro y usted tiene carro y no dio ni uno. Y no es que yo quiera hacer sentir mal a la hermana Cristina. ¿A dónde vive ella? En la comunidad que está allá abajito del hospital, de Lámina. Y mandó 3 regalos. Y usted tiene hasta casa de 2 plantas y no mandó ni uno. ¿A qué quiero llegar? Pastor, ¿usted a qué quiere llegar? Que debemos entender el principio bíblico, no humano, sino que bíblico, para prosperar. No lo que yo me he inventado, no lo que yo le quiero decir. Porque a mí me sorprende lo del salón. Porque yo me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo yo pudiera ahorrar $5,000 o $10,000 o $7,000, lo que haya costado eso? ¿Cuánto tiempo? Más lo del alquiler. Pero como no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios, no es bajo mis finanzas humanas, sino con las finanzas celestiales. Porque yo digo humanamente, 10 menos 1, no me quedan 9. Pero en el reino de Dios, 10 menos 1, 30, 70 y 100 por 1. Está muy serio, gracias a Dios ya recogimos la ofrenda. No, porque ¿qué había pasado en este momento del capítulo 31? Lo que pasa en muchas iglesias o en muchos cristianos. Que los hermanos o el pueblo llegó un momento que dejaron de dar. Ya no sembraban al templo, ya no diezmaban al templo, ya no ofrendaban al templo. Entonces, ¿qué sucedió?
que sobre el pueblo, mire, es que esto es tremendo, sobre el pueblo vino una gran crisis. ¿Sabe qué tuvieron que hacer los sacerdotes? Ir a trabajar al campo. Porque en el templo no había ofrendas, no habían diezmos. Y allá andaban los sacerdotes. No, en otras palabras, no había quien hiciera el culto. Pero como la gente no daba, cerraron la iglesia y entonces se fueron ellos al campo a rebuscarse. Días tenían para comer, días no tenían para comer. Pero el rey viene y dice: ¿y por qué la economía del pueblo se ha estancado? ¿Por qué ha decrecido? ¿Por qué ya no vemos abundancia? ¿Por qué hemos perdido ese auge? Entonces Dios ilumina la mente del rey y dice el rey en el versículo 3: y el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas, fiestas solemnes, como está escrito. ¿A dónde, iglesia? En la ley de Jehová. Es que miren, si nosotros nos vamos a la escritura, si nos vamos a la Biblia, desde Génesis podemos hasta Apocalipsis, podemos encontrar infinidad de versículos que hablan de la prosperidad, de sembrar, de diezmar, de las primicias, de dar. En toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amén o no amén. Hay, qué serio está. Pero gracias, hermana Rosita, usted que está ahí conmigo. Hay versículos hasta para tirar a la garduña, pero el pueblo no los cree. Y entonces dijo el rey: bueno, voy a empezar yo. Y de su hacienda dice que él saca sus holocaustos para el Señor. Pero ¿cuántas veces usted ha escuchado decir: es que en las iglesias solo son pisos? Y que piden para una cosa, que piden para otra, que hay que dar ofrenda para no sé qué, que ofrenda para el microbús, que para la costa, que para la gasolina, que se arruinó el alternador, que una llanta, que los niños, que qué barbaridad. A veces se escucha eso. Pero si usted ve aquí, no es un invento del pastor, del sacerdote, del levita, sino que de Dios. Porque ¿qué le exigía a Dios? Mire que le exigía: un holocausto en la mañana y uno en la tarde. Es como que digamos, usted tiene que dar todos los días ofrenda en la mañana y ofrenda en la tarde. Segundo, habla de los días de reposo, la ofrenda del día de reposo, la ofrenda de las nuevas lunas, todos los meses, otra ofrenda, la ofrenda de las fiestas solemnes, por ejemplo, del día de la amistad, que del día del padre, que del día de la madre, que de la Pascua, que de la levadura, que de los tabernáculos. El pueblo daba, porque de lo que el pueblo daba se celebraban las fiestas. ¿Y qué más pedía el Señor? Pedía primicia. O sea, si usted analiza la Biblia, se da cuenta que Dios no pide poco, porque Él a usted y a mí no nos da poco, nos da mucho. Porque si uno se pone a pensar, pues la tengo que dar,
La ofrenda de la mañana y de la tarde. La ofrenda de las lunas nuevas. La ofrenda de la fiesta solemne. Del día de reposo. ¿Y qué me va a quedar a mí? Y es exactamente la mentalidad que hoy tenemos nosotros en las iglesias. Porque Dios lo que nos pide, no lo pide de lo que no nos ha dado. Porque lo que Él, como está escrito en la ley de Jehová, ¿y qué decía la ley de Jehová? Que de lo que Dios a usted le daba, porque todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Absolutamente todo. Los que trabajan, por ejemplo, día trabajado, día pagado. Y usted dice, mire cómo trabajé el mes de diciembre. ¿Y qué tal usted se hubiera enfermado? Y le hubiera llegado un gran dolor en la columna y no se hubiera podido levantar. ¿Cómo trabaja? Pero al final Dios nos da la salud, nos da la inteligencia, nos da las fuerzas. ¿Para qué? Para tener lo que tenemos que viene de Él. Entonces nosotros tenemos que aprender que el principio de prosperidad radica en dar. ¿Pero qué voy a dar? No lo que no tengo. Porque Dios a usted no le pide $5,000 porque no los tiene. Pero de lo que Dios a usted le ha dado, en la medida que Dios a usted le ha dado, en esa medida le pide al Señor que usted le dé de lo que le ha dado. Mire el versículo 4 y 5. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente. Lea bien las palabras. Que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. O sea que los sacerdotes que se habían ido a trabajar, que no tenían para comer, entonces que regresaran. El rey dice, empecemos a dar, empecemos a diezmar, empecemos a ofrendar, empecemos a dar primicias. Traigamos a los sacerdotes, que los sacerdotes tengan lo necesario. ¿Para qué? Para levantar el culto a Dios, para buscar las cosas de arriba, para buscar al Señor. Y dice el 5, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Quiénes comenzaron? Los agricultores. Porque si usted se fija, los agricultores empezaron a dar. Y siempre el agricultor ha ganado mucho menos que el ganadero, que el de la ciudad. Siempre ha ganado mucho menos. Pero mire qué curioso, que los que ganaban mucho menos son los primeros que les creyeron a Dios, que les creyeron al Señor. ¿Amén o no amén? Aunque no les guste, amén. Pero usted dirá, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Veamos el Nuevo. Busque ahí 1 Corintios 9 del 7 al 14. Veamos qué dice 1 Corintios 9 del 7 al 14. No vaya a perder Crónicas, que vamos a regresar. Y dice la palabra del Señor: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas?
¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? O sea, Pablo le hace la pregunta: ¿será que no pongas bozal al buey que trilla? ¿Significa de que se refiere solo a los bueyes? Él responde: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Voy a hacer una pequeña pausa. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que usted tiene que creer en la provisión de Dios y que Dios es su proveedor. Y que si usted le da al Señor, Dios va a tener cuidado de que a usted no le falte, de suplirle lo que a usted necesita. Porque el que ara dice que tiene que arar con esperanza. Dice: con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. O sea que cuando yo le doy al Señor, cuando yo siembro, yo tengo que tener esa esperanza y esa fe de que yo voy a recibir del Señor. ¿Amén o no amén? Sigamos leyendo unos 3, pero sigamos. En el versículo, ¿cuál me quedan? 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Aquí ya no estamos en el Antiguo Testamento, aquí estamos en el Nuevo. Entonces, siempre usted puede ver el compromiso del pueblo del Señor de aportar a la obra, de aportar a su casa, de aportar para los que se dedican de hacer la obra del Señor. Porque para eso estamos, para hacer la obra del Señor. Ahora vamos a regresar a Segunda de Crónicas. Volvamos a Segunda de Crónicas. Entonces, ¿qué dijimos primero? Si Dios les está pidiendo a ellos, es porque Dios les había dado a ellos. Es porque Dios los había bendecido a ellos. Es porque ellos tenían algo que dar. Amén. Segundo, que no le duela. No sea tacaño para darle a su Dios, al Señor. Mire, 2 Crónicas 31:6. También los hijos de Israel y de Judá, oiga, qué bonito esto, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron por poquitos. Muy bien, pongan atención. Ya dieron los agricultores, pero no habían dado los de las ciudades de Jerusalén y Judá. Y esos tenían más posibilidades, comenzaron a dar. Y se añadieron los ganaderos. Usted sabe que el ganadero siempre
ha manejado dinero, tiene dinero. Entonces comienzan a dar. Pero esta gente comienza a dar de tal forma que no dieron por poquito, lo dieron por montones, lo dieron con alegría, porque no lo dieron con tacañería. ¿Y por qué lo daban por montones? Porque no les dolía dar al Señor. No les dolía darle al Señor, darle a su casa, darle a su obra, darle a los sacerdotes. No les dolía, a los levitas. Mire, yo no es que lo esté criticando, no. Pero fíjese que a veces nosotros, por ejemplo en mi caso, digamos un diezmo que tengo que dar de 27.35. Entonces hay hermanos que son muy cabales, va muy correcto. 27.35, 27.36. Yo digo, no, o le pongo 28 o le pongo los 30 de un solo. No me va a doler darle al Señor. Mi esposa ahí recibió una bendición y eran $38 de diezmo. Y yo dije, aquí está la ilustración, dije yo. Para bien o para mal. Pero no, dio 40. Y eran 38. Y muchas veces nosotros, hermano, le damos al Señor con escasez, le damos al Señor cabalito. Si hay que darle al Señor sin dolor, sin tacañería. Tenemos que darle al Señor con bondad y generosidad del corazón, como lo dice Corintios. No con tristeza ni por necesidad. El que sembrare generosamente, sea generoso con Dios. Y Dios va a ser generoso con usted. Ahora, yo le digo esto, a usted si lo quiere creer, si lo quiere practicar o no lo quiere practicar. De hecho, a mí ni me gusta predicar de estos temas, por lo mismo la gente cree que uno les está ahí queriendo manipular. Yo simplemente leo la palabra y se la dejo en su mesa. Se la dejo en su mesa. Y es ahí donde viene Dios y dice, porque como que esta parte es una de las partes más difíciles de creerle nosotros al Señor. ¿Y qué dice el Señor? Vaya, yo sé que te cuesta creer. Yo sé que lo dudas. Porque es tu pisto. Probame. ¿O no dice así? Probadme ahora en esto. La única parte en la Biblia donde Dios a usted le dice, pruébame. Pruébame. ¿Por qué no prueba al Señor? ¿Por qué no le dice, Señor, yo voy este año voy a probarte y voy a apartar lo tuyo y no lo voy a dar con dolor, con tristeza, con tacañería, sino que lo voy a dar con generosidad del corazón? Porque si no, le va a pasar a usted lo que le pasó al pastor Ramón Tobar. El pastor Ramón Tobar cuenta que él llegó a una iglesia y él andaba un billete de a 20. Y bueno, andaba $21. Y dijo, el dólar es para mi ofrenda. Y el de a 20, pues ahí lo ando yo. Entonces dijo él, en la derecha la ofrenda, en la izquierda lo mío. En la derecha la ofrenda, en la izquierda el mío. Y cuando recogen la ofrenda, se le olvidó y se equivocó. Y se mete la mano en la izquierda
y lo eché en la ofrenda, y cuando ve, era el día 20. Y dice él, me dio pena pedir vuelto. Mejor no le pido vuelto. Y pasó la ofrenda y todo, y se quedó él. Ay, hombre, mis $20. ¿Y cómo es que no me acordé que era en la derecha? Con $1 me quedaba. Y se estuvo lamentando así. Y así predicó y todo. Pero mire cómo obra Dios. Cuando termina el culto, se le acerca una hermanita, anciana, de esas de 83 años, que todavía bailan la bala, arbolito de Navidad. Y le dice, Pastor Tobar, Dios ha puesto en mi corazón darle esta ofrenda de $20. Cualquiera puede pensar, vaya, ya ve, pastor, Dios le devolvió lo que él sembró. No, porque Dios le dijo, cuando la anciana le está dando los $20, le habló Dios a su corazón y le dijo, aquí están los $20 que no me diste de corazón. Yo no los necesito. Y él agarró los $20 y le dijo, Señor, perdóname. Porque Dios, hermano, es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. O sea, Dios no necesita sus diezmos y su ofrenda. Quien necesita del Señor es usted y yo. Por eso Él estableció este principio de prosperidad. Pero si hay algo que a Dios detesta, es que usted le dé con amargura, o que le dé con dolor, que le dé con tristeza. Ay, chica, ay, ni modo, ay, mejor no le dé, hermano. Porque si usted le da así, esa ofrenda o ese diezmo es estéril. Es estéril. Y lea la Biblia. Y quiero cerrar ahora en el versículo 7. Vámonos al versículo 7. Dice la escritura, en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones. Leamos debajo de la letra. No fue en la primera semana. No fue en la primer quincena. No fue en el primer mes. A los 3 meses, ¿qué empezaron a notar? Que las ofrendas del templo comenzaron a crecer. Que las ofrendas de la iglesia se empezaron a multiplicar. Que había prosperidad. Empezaba a verse la prosperidad del templo. A los 3 meses. Lea debajo de la letra. Y terminaron en el mes séptimo. ¿Qué significa? Que cada vez Dios les iba dando más y les iba dando más. Versículo 8. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones, acerca de esta abundancia. Mira, ¿y qué ha pasado aquí? Que de repente la iglesia comenzó a prosperar, comenzó a tener, ¿qué ha pasado aquí? Mire la respuesta maravillosa del 10. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, ¿qué versículo más poderoso? Desde que comenzaron, ojo, desde que comenzaron, ¿cuándo va a comenzar usted? Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido ¿a qué?
al templo. El templo está bendecido y hay abundancia en el templo porque en el pueblo ha venido bendición. Porque Dios no le pide lo que Él no le ha dado. Entonces, cuando el pueblo comienza a prosperar, se ve la prosperidad del templo. Entonces les dice, es que mira, hay ahora abundancia, hay prosperidad porque Jehová ha bendecido a su pueblo. Porque si Dios no lo hubiera bendecido, ¿de dónde daban? Y de esa situación en que se había estancado el pueblo de Israel, esas finanzas que se habían paralizado, comenzaron a florecer, comenzaron a progresar, comenzaron a ver su mano, la mano de Dios en lo que ellos hacían. Por eso dice Dios en su palabra: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar, iglesia. Dele la honra y la gloria al Señor. Señor, esta noche estamos aquí con nuestro corazón dispuesto a creerte, con nuestro corazón lleno de fe. Porque cuántos años, Señor, cuando llegamos al umbral de su final, hemos dicho: ¿y yo cuándo voy a ver la mía? ¿Y cuándo va a ser el año en que voy a tener bendición, en que voy a tener prosperidad? ¿Cuándo va a ser el año que voy a tener para una buena cena? ¿Cuándo va a ser el tiempo que yo pueda ahorrar? ¿Cuándo va a ser el año en que yo vea la gloria tuya, Señor? Si cada año voy debiendo más y más. Y generalmente esas palabras decimos nosotros cada fin de año. ¿Y cuándo voy a salir a saber cómo va a ser este año? Saber cómo me va a ir con la finanza. Pero dice el Señor: probadme ahora en esto. Pruébame. Créeme. Porque este principio de prosperidad no es humano. Este principio de prosperidad es divino. Porque quien lo inventó, quien lo diseñó, quien lo estableció, quien lo fundó, fue Dios. Porque Dios lo diseñó en toda su palabra. ¿Cuántos versículos nos ha dejado Dios acerca de ofrendar, de diezmar, de sembrar? ¿Cuántos versículos? Y nosotros seguimos dudando. Y nosotros seguimos enfrascados. Que no doy porque no tengo. Que no doy porque no me alcanza. Que no doy porque no me ajusta.
Porque quieres seguir insistiendo en hacerlo en tus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Porque para hacerlo en tus fuerzas van a pasar años y años y años. Y vas a continuar ahí en el sacrificio. Cuando Dios puede abrir los cielos, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Hasta que sobreabunde. Porque Dios no sabe dar poco. Cuando Dios da, lo da en abundancia. Y ese testimonio de la hermana Cristina es el mayor ejemplo que Dios sorprende a aquellos que lo honran, porque su palabra dice que Dios honra a los que le honran. Honra a Jehová con la primicia de tus frutos, con la primicia de tus bienes. Y entonces dice, serán llenos tus graneros. Van a rebosar tus graneros. Esta noche Dios puso este mensaje para abrir nuestros ojos, para quitar ese velo y comencemos a prosperar y comencemos a ser bendecidos. Porque Dios quiere que también en nuestras finanzas tengamos victoria, que también en nuestras finanzas veamos milagros. Que en sus matemáticas creamos, porque sus matemáticas no tienen lógica. Son diferentes a las nuestras. Y yo les invito a que nos pongamos en pie en este momento, iglesia. Y que si usted siente que Dios le habló, que usted le diga: Señor, hoy te vengo a bendecir. Porque si hay algo importantísimo en este principio de prosperidad, es la actitud del corazón. Que no sea con tristeza, que no sea con tacañería, que sea con generosidad y agradecimiento a Dios. Y vamos a cantar.